Manuel se levantaba cuando las estrellas aún brillaban en el cielo. Sus manos, agrietadas por el trabajo constante con la tierra, seguían una rutina establecida desde hace años. Preparar un café amargo, comer un pedazo de pan duro del día anterior y salir a las calles desiertas de San Isidro antes de que el pueblo despertara. A sus 50 años, su cuerpo le recordaba cada mañana el precio de una vida dedicada a cuidar los jardines ajenos, la espalda adolorida, las rodillas que crujían al ponerse en cuclillas, las manos que nunca quedaban completamente limpias por más que las restregara. Mientras caminaba por las calles empedradas, Manuel sentía el peso de la invisibilidad. Era como un fantasma que aparecía en los jardines de los ricos, hacía su trabajo y desaparecía sin dejar más rastro que las plantas perfectamente podadas y las flores resplandecientes. Nadie lo miraba a los ojos, nadie le preguntaba cómo estaba su hijo enfermo o si había logrado arreglar el techo de su casa antes de las lluvias. Para los dueños de las mansiones que bordeaban la plaza central, Manuel era simplemente el jardinero, una herramienta más en el mantenimiento de sus propiedades. La primera casa de su recorrido diario era la mansión de los Valenzuela, la familia más adinerada del pueblo. Una casa imponente de 3 plantas con un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas, rosales de todos los colores, bugambilias trepadoras, jazmines que perfumaban el aire y un pequeño estanque con nenúfares importados de algún país lejano cuyo nombre Manuel ni siquiera sabía pronunciar. Manuel dice: «Buenos días, señor Manuel, ¿cómo amanecimos hoy?». Se saludaba a sí mismo en voz baja mientras abría la pequeña puerta lateral destinada al personal de servicio. Era un ritual personal, una forma de recordarse que seguía siendo una persona con nombre propio, aunque nadie más se molestara en usarlo. El jardín de los Valenzuela requería 2 horas de trabajo diario. Manuel comenzaba siempre por los rosales, sus favoritos. Había algo en esas flores que le conmovía profundamente, su fragilidad aparente escondiendo una fortaleza sorprendente, capaces de sobrevivir incluso en las condiciones más adversas si recibían el cuidado adecuado. Como él mismo pensaba a veces. Mientras regaba los rosales blancos cercanos a la ventana principal de la casa, no notó el ligero movimiento de las cortinas, ni los ojos oscuros que seguían cada uno de sus movimientos desde el segundo piso. Isabela Valenzuela había regresado a San Isidro hacía apenas una semana después de 15 años, viviendo en la capital. A sus 35 años, traía consigo el fracaso de un matrimonio que había terminado tan abruptamente como había comenzado, y la sensación de haber perdido algo esencial en el camino, aunque no podía precisar exactamente qué. La casa de su infancia, ahora habitada solo por su padre viudo, le resultaba a la vez familiar y extraña, como un recuerdo borroso que intenta concretarse. Aquella mañana, el insomnio la había llevado hasta la ventana justo a tiempo para ver llegar al jardinero. Había algo en la forma en que ese hombre trataba las plantas que la fascinaba. Sus movimientos eran precisos pero delicados, como si cada flor fuera una criatura viva que merecía respeto, tan diferente a cómo la habían tratado a ella. Durante días, Isabela observó al jardinero desde su ventana, veía cómo hablaba en susurros a las rosas mientras las podaba, cómo sus manos rudas se volvían sorprendentemente gentiles al separar los brotes nuevos, cómo sonreía con satisfacción cuando una flor particularmente hermosa se abría por completo. En ese hombre simple y su devoción por las plantas, Isabela comenzó a encontrar una paz que creía perdida para siempre. Una mañana, impulsada por una curiosidad que ni ella misma comprendía completamente, bajó al jardín. Manuel estaba arrodillado frente a un rosal, tan concentrado en su tarea que no notó su presencia hasta que la sombra de Isabela cayó sobre las flores.
Manuel se incorporó de inmediato, quitándose la desgastada gorra en un gesto automático de respeto. Manuel dice: «Buenos días, señorita Valenzuela. Disculpe, ya casi termino aquí y me retiro». Isabela lo miró directamente a los ojos, algo que nadie en esa casa había hecho en años. Isabela dice: «No te preocupes, no vine a apresurarte. Solo quería preguntarte algo sobre estas rosas. Son tan hermosas. ¿Cómo logras que florezcan así?». La pregunta tomó a Manuel por sorpresa. No estaba acostumbrado a que los dueños de las casas donde trabajaba mostraran interés en los detalles de su labor. Menos aún que le hablaran con ese tono amable, como si su opinión realmente importara. Manuel dice: «Es bastante simple, señorita. Las rosas son como las personas, necesitan atención constante pero no excesiva, firmeza para guiarlas, pero también libertad para crecer a su manera, y sobre todo, paciencia, mucha paciencia». Isabela sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que Manuel encontró inexplicablemente conmovedora. Isabela dice: «Me gusta esa forma de verlo. Creo que todos deberíamos recibir ese tipo de cuidado». Ese breve intercambio fue el primero de muchos. Cada mañana Isabela encontraba una excusa para bajar al jardín mientras Manuel trabajaba. Al principio hablaban solo de plantas, cuáles preferían las zonas soleadas, cuáles florecían mejor en la sombra, cómo combatir las plagas sin usar químicos dañinos. Poco a poco, sin embargo, sus conversaciones se fueron ampliando. Isabela le contó sobre su vida en la capital, sobre la sensación de alienación en medio del ruido y las multitudes, sobre su matrimonio con un hombre que la veía como un adorno más en su colección de trofeos. Manuel, por su parte, le habló de su hijo Pablo, que luchaba contra una enfermedad pulmonar crónica, de su esposa que había fallecido durante el parto dejándolo solo con un bebé que apenas sabía cómo cuidar, y de sus sueños juveniles de convertirse en botánico, truncados por la necesidad de ganarse la vida desde temprana edad. En el pueblo, los rumores no tardaron en surgir. La gente murmuraba sobre la hija de Guillermo Valenzuela y sus largas conversaciones con el jardinero. ¿Qué podía tener en común una mujer educada en los mejores colegios de la capital con un hombre que apenas sabía leer y escribir? Las malas lenguas insinuaban relaciones indecorosas. Las más benévolas hablaban de un acto de caridad por parte de Isabela, una forma de paliar el aburrimiento de su nueva vida en el pueblo. Guillermo Valenzuela, un hombre orgulloso y consciente de su posición social, no tardó en notar estos rumores. Una noche, durante la cena, abordó el tema con su hija. Guillermo dice: «Isabela, he notado que pasas mucho tiempo hablando con el jardinero. La gente del pueblo está empezando a hablar». Isabela levantó la vista de su plato, sosteniendo la mirada de su padre con una firmeza que lo sorprendió. Isabela dice: «¿Y desde cuándo nos importa lo que diga la gente del pueblo, papá? Manuel es una persona interesante, sabe cosas que jamás aprenderíamos en los libros». Guillermo frunció el ceño, dejando los cubiertos sobre la mesa con un gesto de impaciencia. Guillermo dice: «No se trata de eso, hija. Se trata de mantener cierto decoro. Hay límites que no deben cruzarse. Manuel es un buen jardinero, pero es nuestro empleado, no tu amigo». Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada. De repente vio con claridad lo que había intentado ignorar. Las barreras invisibles pero poderosas que separaban el mundo de Manuel del suyo. Las mismas barreras que, en el fondo, siempre había resentido, incluso cuando se beneficiaba de ellas. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en las palabras de su padre, en los rumores del pueblo, en las conversaciones con Manuel que se habían convertido en el único momento genuino de sus días.
Hacia la madrugada, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. A la mañana siguiente, mientras Manuel regaba los rosales como siempre, Isabela apareció en el jardín con un cuaderno en la mano. Isabela dice: «Quiero aprender todo lo que sabes sobre jardinería. No solo detalles sueltos, sino realmente aprender. Quiero ensuciarme las manos, plantar semillas, podar rosas, todo». Manuel la miró con asombro y cierta alarma. Manuel dice: «Señorita Isabela, eso no sería apropiado. Su padre...» Isabela lo interrumpió con un gesto. Isabela dice: «Mi padre no tiene por qué enterarse, al menos no por ahora. Podemos empezar con lecciones teóricas si te preocupa que me vean trabajando en el jardín. Pero estoy decidida, Manuel. Necesito crear algo con mis propias manos. Necesito ver crecer algo gracias a mi esfuerzo». Había tal determinación en su voz que Manuel no pudo negarse. Así comenzaron las lecciones clandestinas de jardinería. Por las mañanas, mientras Manuel trabajaba, Isabela tomaba notas en su cuaderno sobre los cuidados específicos de cada planta. Algunas tardes, cuando Guillermo salía a sus reuniones en el club social del pueblo, se encontraban en el invernadero abandonado en la parte trasera de la propiedad. Allí, Manuel le enseñaba a reconocer la textura ideal de la tierra, a identificar las semillas solo por su aspecto, a realizar injertos y esquejes. Para sorpresa de Manuel, Isabela resultó ser una alumna excepcionalmente dotada. Sus manos, que al principio dudaban ante cada tarea, pronto adquirieron la seguridad de quien ha nacido para trabajar con plantas. En pocos meses, un pequeño milagro había ocurrido en el olvidado invernadero. Hileras de plantones crecían vigorosos. Flores exóticas que Manuel solo conocía por ilustraciones florecían bajo los cuidados de Isabela. Y un rincón entero estaba dedicado a experimentos de hibridación de rosas. Una tarde, mientras trabajaban lado a lado, trasplantando unos geranios, sus manos se rozaron accidentalmente. Fue un contacto breve, casual, pero suficiente para que ambos sintieran una corriente eléctrica recorriéndolos. Se miraron a los ojos, y en ese instante todo lo que habían intentado ignorar salió a la superficie. El afecto que había crecido entre ellos, tan fuerte y persistente como las plantas que cuidaban juntos. Isabela fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Isabela dice: «¿Qué estamos haciendo, Manuel?». Manuel apartó la mirada, sus manos súbitamente torpes mientras intentaba continuar con la tarea. Manuel dice: «Estamos trasplantando geranios, señorita Isabela». Ella sonrió ante el intento de evasión. Isabela dice: «Sabes perfectamente a qué me refiero. Esto, lo que sea que esté creciendo entre nosotros, es imposible». Manuel asintió lentamente, el dolor visible en sus ojos. Manuel dice: «Lo sé. Créame que lo sé mejor que nadie. Debería dejar de venir aquí por su bien. Los rumores ya son bastante malos, y si su padre descubriera...». Isabela lo interrumpió, tomando sus manos entre las suyas con firmeza. Isabela dice: «No me importan los rumores ni lo que diga mi padre. Me importas tú, me importa lo que hemos creado aquí. Por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo real, algo que tiene significado». En ese momento la puerta del invernadero se abrió de golpe. Guillermo Valenzuela estaba allí, su rostro una máscara de ira y desprecio al ver las manos entrelazadas de su hija y el jardinero. Guillermo dice: «Así que los rumores eran ciertos. Mi propia hija comportándose como una cualquiera con el jardinero». Isabela soltó las manos de Manuel y se enfrentó a su padre. Isabela dice: «No te atrevas a hablar así. No estábamos haciendo nada malo. Manuel me ha estado enseñando sobre plantas, sobre cuidar la vida en vez de solo poseerla». Guillermo soltó una risa amarga. Guillermo dice: «¿Enseñándote? ¿Qué puede enseñarte un hombre que apenas terminó la escuela primaria?
Mira tus manos, Isabela. Están sucias como las de una campesina. ¿Es esto en lo que te has convertido? Manuel dio un paso adelante, protector. Manuel dice: con todo respeto, señor Valenzuela, su hija tiene un don para la jardinería que pocas personas poseen. Lo que ha logrado hacer en este invernadero en pocos meses. Guillermo lo interrumpió con un gesto cortante. Guillermo dice: tú estás despedido, recoge tus cosas y vete de mi propiedad ahora mismo. Y en cuanto a ti, Isabela, dentro de 3 días regresarás a la capital. Ya he hablado con tu tía Eugenia, te quedarás con ella hasta que recuperes el sentido común. Con estas palabras, salió del invernadero dejándolos en un silencio opresivo. Isabela fue la primera en romperlo, sus ojos brillantes de determinación y lágrimas contenidas. Isabela dice: no voy a irme, no esta vez. Estoy cansada de que otros decidan mi vida. Manuel se pasó una mano por el rostro, súbitamente exhausto. Manuel dice: Isabela, tu padre tiene razón en una cosa. Mira tus manos, están hechas para crear belleza, no para endurecerse con el trabajo duro. Yo no tengo nada que ofrecerte, solo una casa pequeña con goteras y un futuro incierto. Isabela tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Isabela dice: mis manos están exactamente como deberían estar, sucias de tierra, con algunas heridas de las espinas, fuertes por el trabajo. Por primera vez son mis manos, no las de la hija de Guillermo Valenzuela o la esposa de alguien. Y lo que tú me has ofrecido es mucho más valioso que cualquier comodidad material. Me has mostrado que puedo crear, que puedo hacer florecer la vida. Esa noche tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Isabela recogió algunas pertenencias y las semillas de las rosas que habían hibridado juntos, mientras Manuel preparaba su pequeña casa para recibirla. El plan era simple, pero aterrador. Vivirían juntos, trabajarían juntos, enfrentarían juntos lo que viniera. La reacción del pueblo fue exactamente la que esperaban: rechazo, escándalo, condena. Las puertas que antes se abrían para Manuel se cerraron de golpe. Nadie quería contratar al jardinero que se había robado a la hija de Guillermo Valenzuela. Isabela, por su parte, se convirtió en una paria social, ignorada por las familias de clase alta que antes la trataban con deferencia. Los primeros meses fueron durísimos. El dinero escaseaba, las miradas de desprecio abundaban, y la pequeña casa parecía cada vez más un refugio frente a un mundo hostil. Sin embargo, entre esas paredes humildes, algo hermoso estaba creciendo: un amor basado en el respeto mutuo, en la admiración genuina, en la complicidad de quienes enfrentan juntos las adversidades. Y en el pequeño patio trasero, otra maravilla tomaba forma. Isabela y Manuel habían comenzado a cultivar las rosas híbridas que habían creado, rosas de un color rosado tan pálido que parecía blanco con los primeros rayos del sol, pero que adquiría tonalidades violáceas al atardecer. Rosas con un aroma tan peculiar que quienes pasaban cerca de la casa no podían evitar detenerse y aspirar profundamente, preguntándose de dónde venía esa fragancia que evocaba simultáneamente frescura y calidez. Pablo, el hijo de Manuel, florecía también junto a esas rosas. Su enfermedad, que los médicos habían desahuciado, parecía mejorar día a día con los cuidados de Isabela y el aroma de las flores. El niño, que antes apenas salía de la cama, ahora ayudaba con entusiasmo en el cuidado del jardín, aprendiendo de ambos el arte de hacer crecer la vida. Un día, mientras los tres trabajaban en el jardín, un automóvil se detuvo frente a la casa. De él descendió una mujer elegante con un maletín en la mano. Se presentó como Gabriela Montero, dueña de una prestigiosa empresa de perfumes artesanales. Había estado siguiendo el aroma de las rosas durante días, determinada a encontrar su origen. Gabriela dice: nunca he olido nada igual.
Es como si hubieran capturado el aroma de un recuerdo feliz. Quiero comprar estas rosas para crear un perfume exclusivo. Les ofrezco un contrato y, si todo va bien, una sociedad permanente. La propuesta era tan inesperada que al principio creyeron que se trataba de una broma cruel. Pero Gabriela era absolutamente seria, y el contrato que les ofreció cambiaría sus vidas para siempre. No solo les compraba las rosas ya cultivadas, sino que les ofrecía financiamiento para expandir su cultivo y un porcentaje de las ganancias del perfume que llevaría su nombre, Amanecer en San Isidro. En los años siguientes, el pequeño jardín trasero se convirtió en un vivero extenso, donde cultivaban no solo las famosas rosas, sino también otras plantas híbridas creadas por Isabela, con la guía experta de Manuel. Contrataron trabajadores del pueblo, muchos de los cuales habían sido los primeros en darles la espalda, pero que ahora se acercaban en busca de empleo. Isabela y Manuel los recibieron sin rencor, entendiendo que a veces el camino hacia la redención comienza con un simple gesto de generosidad. El perfume Amanecer en San Isidro se convirtió en un éxito internacional, buscado por celebridades y coleccionistas. Algunos atribuían sus propiedades casi mágicas al suelo particular de esa región, otros a algún secreto químico descubierto accidentalmente. Pero Isabela y Manuel sabían la verdad. Esas rosas eran especiales porque habían sido regadas con algo más que agua. Habían sido regadas con amor, con lágrimas, con la determinación de dos personas que se negaron a aceptar que sus vidas estuvieran predeterminadas por las expectativas ajenas. Guillermo Valenzuela nunca se reconcilió oficialmente con su hija, demasiado orgulloso para admitir que había estado equivocado. Sin embargo, un día apareció en la puerta del vivero con un pequeño paquete en las manos. Era un libro antiguo de botánica que había pertenecido a la madre de Isabela, fallecida cuando ella era apenas una niña. No hubo abrazos ni palabras de perdón, solo ese gesto silencioso que decía más que 1000 disculpas. Con el tiempo, San Isidro se transformó. El pueblo que una vez había condenado a Isabela y Manuel ahora se enorgullecía de ellos, presumiendo ante los visitantes que la famosa rosa de San Isidro había nacido allí. El vivero se convirtió en un destino turístico, atrayendo a amantes de las plantas de todo el país que querían ver las creaciones únicas de la pareja que había desafiado todas las convenciones sociales por amor a las plantas y el uno al otro. Una tarde, mientras contemplaban su vivero desde la colina, Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Manuel. Isabela dice: «¿Sabes? Todo comenzó porque yo te observaba desde mi ventana mientras regabas las rosas. Había algo en la forma en que las cuidabas, como si cada una fuera única y valiosa, y...» Manuel sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Sus manos, ambas callosas ahora por el trabajo compartido, encajaban perfectamente. Manuel dice: «Y yo que creía que estaba solo en ese jardín, siempre sentí una presencia, como si las plantas me observaran y evaluaran mi trabajo. Nunca imaginé que eras tú». Isabela dice: «El mejor jardinero no es el que hace florecer las rosas más hermosas, sino el que sabe que cada planta tiene su propio tiempo, su propia manera de crecer. Tú me diste eso, Manuel. El tiempo y el espacio para florecer a mi manera». Manuel besó suavemente su frente, agradecido por el destino que había puesto a esta mujer extraordinaria en su camino. Manuel dice: «Y tú me enseñaste que incluso el jardinero más experimentado puede aprender cosas nuevas si está dispuesto a mirar con ojos frescos». Mientras el sol se ponía sobre San Isidro, iluminando con tonos dorados y púrpuras el vivero donde crecían sus famosas rosas, Manuel reflexionaba sobre el extraño y maravilloso camino que lo había llevado hasta allí. Un camino que había comenzado con un simple acto cotidiano:
regar unas rosas sin saber que alguien lo observaba desde una ventana, sin saber que esos ojos que seguían sus movimientos cambiarían para siempre el curso de su vida. Y así, en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía detenerse, había florecido una historia de amor tan improbable como las rosas que habían creado juntos, única, resistente y capaz de transformar todo a su alrededor con su simple existencia.